Ok, entonces empieza cuando quieras. Tú eres el host, yo aquí nomás yo respondo. ¿Qué tal? Bueno, en sí, el día de hoy estamos con JC General Constructions, la cabeza, la imagen, el ejecutor, el prospectivo, el área de marketing, todo, la mente maestra detrás de todo esto, José Contreras Anchundia. Cuéntame un poquito, José, cómo nos conocemos y cómo hemos llegado a este punto. ¿Qué tal, Ricardo? La verdad, gracias por tenerme aquí en tu espacio. La verdad que es un placer. Y pues bueno, conocernos nos hemos conocido toda la vida. Oye, ¿qué será? Desde que tenemos 6 años nos venimos conociendo, desde el kinder, escuela, desde Cristóbal Colón. Y hemos venido compartiendo, ¿verdad?, diferentes etapas de nuestra vida. Pasamos escuela, colegio, y luego nos separamos un poco en la universidad, pero por propias cosas del destino, ¿verdad? Ujú. Carreras, diferentes carreras, ¿verdad? Tú seguiste la parte de medicina, yo me envolví un poquito más en la parte de la ingeniería. Y, y aquí estamos, oye, después de 30 años, después aquí conectados. ¿Y qué nos logra haber concretado esta cita? Es nuestra pasión, ¿verdad? Por el tema de marketing y cómo nuestros negocios mismos nos han ido acorralando, ¿verdad? Viniendo de una generación nuestra, una generación millennial que crecimos casi igual que la tecnología, ¿verdad? O sea, la tecnología fue algo que lo A la par. adaptamos a la par, ¿verdad? Vimos el nacimiento de iPhone, vimos cuando llegó Nokia con los raspahielos. Entonces, todas estas cosas vino con nosotros, pero creo que nuestra generación como tal vio surgir YouTube, pero nuestra generación no está tanto en YouTube. Y eso es lo que nos ha aislado, ¿verdad? O sea, un negocio actualmente, y eso es lo que yo encabezo ahorita, encabezo lo que es mi compañía, JC, que somos constructores acá en Estados Unidos. Entonces, entonces, entonces no hay mejor forma y barata y gratis, digamos, gratis es que estas plataformas abiertas, ¿verdad? Donde tenemos un espacio para conversar, donde no tenemos que pautar directamente, sino que poco a poco, orgánicamente, nos podemos hacer conocer. Y es eso ¿verdad? Vuelto a conectar. Siempre hemos estado en contacto, pero hemos convergido en este tema de lo que es qué hacemos nosotros como dueños de negocio, no solo con negocio, sino como marca personal. En el tema de la salud, el tema de marca personal es lo más importante, ¿verdad? Claro. Y, y eso es lo que estamos. Aquí tenemos el placer de que me estés llevando a tu comodidad, a tu comunidad y empecemos de verdad a compartir un poquito los conocimientos para que todos podamos crecer. Sí, verás, sabes que la mayor parte del tiempo lo que le recomendaba a mis alumnos en el tiempo que yo daba clase en la universidad, el- un consejo era aprovechen todos los recursos que tengan gratis, gratis entre comillas, porque a veces hasta respirar te cuesta. Claro, Sí, entonces, pero aprovechar los recursos que tenemos a la mano, que podemos sacarle bastante provecho, o por lo menos te dicen sí o sí las cosas más fundamentales en la vida. Ya, quizás de lo más específico te toca invertir un poco más, pero cuando ya estés listo, o, bueno, cuando ya hayas tomado la decisión de actuar, porque en sí. realidad lo que he aprendido en la vida es que listo no se siente, listo se hace. Correcto, correcto. Ujú. Mira, te cuento cómo yo salté a las redes sociales, oye, porque yo empecé JC creo que a finales 19 o 20 y en eso tenía un amigo que era el que me manejaba mis partes media, ¿verdad? Y él siempre me decía, José, necesito que estés en redes sociales. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo? O sea, yo hablando aquí, o sea, es difícil. Pero poco a poco me fui orillando en el sentido de que, ok, empecemos con el celular. Empecé, me gustó, le aprendí y después dije, necesito hacer esta vaina más grande. Oh, Ricardo, oh, I'm ¿estás here, I'm here, ahí? I'm here. Yeah. Ya, entonces lo que yo venía diciendo era que yo mismo me orillé a tener este setup. Yo no tenía este setup, pero son cositas que uno se va pujando, ¿verdad? Ya probé cómo era con grabar el celular, ya busqué, vi que tenía un alcance. Te cuento que uno de mis primeros videos que subí a YouTube, una gente me llamó y me dice, oye, te vi en YouTube, me gustaría que me hagas mi casa. No se concretó, pero llegó el lead, no se concretó porque eso ya es diferente, parte de venta, pero y ahí fue cuando dije, oye, aquí hay algo, ¿verdad?
y yo mismo me presioné y dije, bueno, ya la parte gratis, como tú dices, de coger el celular, grabarte y tenerte así, ya está. Ahora, invertámosle un poquito y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y ese mismo tu mente se pone en la cosa de, ya le invertí, o sea, tengo que recuperar este dinero. Entonces, Exacto. tú mismo te pones Es la como que presión. eso, es como, llega un punto en la parte, lo que recuerdo la parte del colegio y lo que lo pude asociar a la universidad, es que, bueno, en ese entonces, de cierta u otra forma, nuestros padres decidieron lo más óptimo que podríamos saber o hacer en la vida en base a lo que ellos conocieron. Pero también Claro. llegó un punto en el que la vida de ellos, con la vida de nosotros, se diversificó. ¿A qué me refiero? A que, digamos que ya a nuestra edad, algunos de nuestros padres ya no tenían. Ujú. Entonces, nuestro estilo de vida ya es un punto muy desconocido para ellos. Nuestras metas son totalmente diferentes a lo que ellos tuvieron en su tiempo, por así decirse, Claro. en su cultura. Ujú. Ya, todo esto es a base de cultura. ¿Cómo nace en este punto, tú saliendo de una cultura ecuatoriana, latinoamericana, de una estructura en donde el trabajo arduo es el que mejor pagado es, pero ¿cómo te choca ya en Estados Unidos? Mira, creo que hubo un momento de deflexión importante que creo que te afectó a todos, la pandemia. Eh, Muy distinto en el tema laboral, hablemoslos. Se perdieron muchas plazas de trabajo. Ok. Y lo que yo veía, yo trabajaba, ¿verdad? Yo soy ingeniero, trabajé acá como ensayo de nodos destructivos, trabajaba como que inspeccionando partes de lo que son aeroespacial. Venían partes de SpaceX, de Boeing, de muchas marcas que son de aeroespacial. Pero ¿qué Ujú. pasó? Te cuento algo. Algo en la cultura de la empresa empezó a cambiar. Y es que ahora todo el mundo quería ser el mejor empleado. Todo el mundo Ok. quería complacer al jefe. ¿Por qué? Porque había un miedo de que me pueden votar. Todo el mundo llegaba temprano. Todo el mundo trataba de ser el mejor empleado en ese periodo. Entonces yo dije, o sea, pero detrás de eso había miedo, miedo. Y eso era lo que yo decía, oye, ahorita tengo ¿qué edad tenía? En mis 25, 26 años. O sea, ahorita lo puedo soportar, pero si yo tengo hijos, yo tengo una familia, ¿cómo controlo eso? Y eso fue lo que me orilló de qué es lo que yo debo hacer. O sea, yo debo mantener el control. Y es ahí cuando empecé a preguntarme, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ahí surge, ¿verdad? Esa chispita de que necesito emprender. Y fue basado al miedo que se vivió en la pandemia, ¿verdad? De la inseguridad, de los trabajos que ya no son fijos, de que todo el mundo sabe que es indispensable, de que incluso el trabajo a ciertas empresas bajó, ¿verdad? Y no había una carga laboral que represente un puesto. Entonces, eso me orilla a mí a tomar esa decisión de que necesito hacer algo para mí. Entonces, para ese tiempo, Ricardo, 2021, hay un personaje que muy controversial que siempre lo menciono y todo el mundo se me ríe, Carlos Muñoz, el máster. Entonces, entonces, el máster es un personaje, la verdad que sirve mucho como para que o sea, no es 100% real, ¿verdad? Lo que el man te dice, sí, creo que te vende mucha fantasía en cierto punto, pero si lo escuchas con pinzas, puedes sacar, siempre sacas algo. Y me acuerdo Claro. una frase fue la que cambió y siempre lo digo, es, todo el mundo en Ecuador, ¿qué pensamos, Ricardo, cuando emprendemos? Comida, un negocio, maquinaria, inversión, Ujú, pero en Ecuador no vemos algo que tal vez en otro mundo lo ve más fácil, o a nuestra edad, que éramos recién graduados, sin experiencia, no lo vemos. Y Carlos Muñoz decía, no me acuerdo si en una conferencia, en un libro, creo que en un libro decía sobre los negocios de servicio. Decía, cuando no tengas plata, cuando no tengas capital, lo que tú debes hacer es un negocio de servicio. Entonces, ¿qué es el negocio que empieza con cero capital y siempre es? O sea, la frase es, primero vendes y luego empiezas a desarrollar lo que vendiste. ujú. Y por eso estuve en lo que es el negocio de servicio, pero me costó porque mi papá ya venía siendo contratista acá, muy diferente a lo que hacemos actualmente, ¿verdad? Mi papá empezó como handyman, luego empezó a agarrar más proyectos más grandes, pero necesita siempre evolucionar. Entonces ahí fue cuando decido y le digo, papá, me uno, mi papá reacio, ¿verdad? Porque
siempre una visión diferente de lo que era el contratista, ¿verdad? Siempre acá el contratista es muy, no quiero meterme estereotipos, pero entenderás, te lo dejo a la imaginación. Entonces, le dije entonces, entonces mi papá me dijo, ok, te doy, ahí está la licencia, cero empleado, cero capital, y ahí arranqué. Empecé a vender, vender, vender y eso fue lo que básicamente empezó. O sea, no es que necesitamos ser es un Steve Jobs, no necesitamos reinventar algo, ¿no? No, En este tiempo de la vida lo que yo creo que lo que gana y lo que necesitas es mejorar un proceso. Y eso es lo que nos vamos encaminando hoy en día. Hoy en día todo está hecho, pero la cosa es cómo ofrecemos el servicio, cómo lo damos, cómo se lo presentamos al cliente y en el caso mío de construcción, o sea, todo lo que va para mejorar lo que es, para lo que es un servicio al cliente. Es decir, los negocios de hoy son negocios que están puramente centrados en lo que es la satisfacción del cliente, ¿verdad? O sea, somos claro. negocios orientados en cliente. Y es así, Ricardo, te digo, después de estar, creo que 4 años, 5 años con JC, es lo que te digo, o sea, es el miedo me orilló a mí a emprender y bueno, una cosa lleva a la otra y el camino del emprendedor es un camino de que nunca se deja de aprender. Entonces, eso te puedo decir, Ricardo. Es un camino difícil, incierto, pero creo que siempre debes tomar la decisión. Sin embargo, hay un lado oscuro, Ricardo. Hay un lado Ujú, oscuro que te quiero comentar y ese lado oscuro no te lo cuenta Carlos Muñoz. De hecho, el lado oscuro de emprender tienes que siempre ver a qué edad empiezas a aprender, porque de acuerdo a tu edad, eres más, yo siempre uso la palabra, eres más irresponsable en tomar decisiones y hay edades que no. Entonces, es bueno emprender. No estoy diciendo que la gente mayor no puede aprender. Lo que te digo es, siempre hay que emprender con responsabilidad y ver en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. Por ejemplo, Robert Kiyosaki, es que son mis dos personajes que los usé al inicio de mi emprendimiento. Hay un libro que se llama Before You Quit Your Job. ok. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Y ese ya es muy americano, Ricardo. O sea, ese es muy americano. O sea, Robert Kiyosaki en Latinoamérica no te hace sentido del 100%. Aparte, lees Padre Rico y Padre Pobre, te saltas otro libro de él y te dices como que esta vaina no aplica aquí. Pero estando en Estados Unidos, pues 100% sentido. Entonces, Robert Kiyosaki siempre decía, debes siempre que antes de emprender, debes asegurarte de tener un activo, de buscar una forma en que te generen lo mínimo necesario para poder vivir. Y es lo que hice, o sea, antes de emprender, y eso que te digo, yo sin familia en ese tiempo, o sea, solo mi hermana y mi papá, no me había casado, entonces hice lo que dijo, o sea, compra un activo que te genere un pasivo o sea, un ingreso pasivo y con eso Ujú. cubres tus gastos. A lo que yo quiero llegar es, siempre hay que ver aquí cuáles son nuestras responsabilidades y de acuerdo a nuestra edad medir el riesgo. O sea, yo a mis 30 Mm, años no puedo tomar decisiones tan irresponsables como yo era a mis 25, ¿verdad? exactamente. Ahora tengo que analizar un poquito más. Claro, te consideraría que en el espacio de 20, bueno, de que salimos del colegio, en mi caso fue 17 años, de 17 años a 25 años, tienes como que un espacio decente, una vivencia decente como para experimentar muchas cosas, Ujú. muchísimas cosas. Y sí recomendaría a personas que, en el caso de que estén viendo esto, que estén en ese rango, que aprovechen bastante ese tiempo. Hagan lo Sí. que se les dé la regalada gana, aprendan lo que más pueden. ¿Por qué? Porque de Cámbiense de trabajo, cero, cámbiense de ajá, trabajo cada 6 meses. adquieran la mayor cantidad de conocimientos que ustedes crean relevantes para sus gustos. ¿Por qué? Porque en el momento que tú sales, ya digamos pasados los 25, tienes otros tipos de responsabilidades tal como mencionas. Y sí, es cierto, llega un punto que tomar ciertas decisiones resulta en irresponsabilidad. Claro. Sí. Bastante. Eso, con eso dicho, ¿qué tú dirías que son los pilares que definen tu negocio, sus valores y qué se puede esperar de estos valores aplicados dentro de tu empresa? Claro, como valores, mira, siempre es, o sea, al inicio tú lo que tienes que crear es tu marca, o sea, tu nombre tiene que sobresalir. Entonces, siempre ser honesto y siempre.
y nunca vender sobre, o sea, crear una expectativa falsa y no entregarle eso al cliente, porque eso te hace ver mal. Entonces, ¿qué es lo que te No puedo vender decir? humo. No vender expectativas. O sea, si tú dices, por ejemplo, te voy a construir una cocina con estos materiales, no decirle al cliente va a ser la mejor cocina, va a ser la vaina así super luxury, porque no lo vas a poder conseguir. O sea, no Mm. vendas algo que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque creas una falsa expectativa y al final el cliente está poniendo su dinero y ellos quieren lo mejor. O sea, tú le das lo mejor, pero no le vendas humo, sí. Sí, Y prácticamente, sí. prácticamente sí. Traté de buscar otra palabra, pero no. Pero no me salió. Y segundo, o sea, sobre todo es crear confianza con el cliente, ¿verdad? Eh, hoy en día como valores no es justificable decir que te damos un trabajo de calidad, porque hoy en día, en esta época, la calidad ya es algo que se espera intrínseco dentro de tu servicio. Entonces, lo que te puedo decir, creo que podemos ir mucho más de valores, pero hablemos de uno en general, es crear confianza y siempre entregar al cliente lo que prometiste, ¿verdad? Te puedes retrasar, o sea, funciona, o sea, nadie es perfecto, pero entregar las cosas tal y cual como lo prometiste. Y si alguien, por ejemplo, te llega, es decir, un cliente te dice, ¿sabes qué, Ricardo? Yo te confío $5,000 para más mi proyecto, entrega los $5,000 de proyecto, ¿verdad? O sea, siempre la honestidad, sobre todo, creo que es el camino que te lleva a crecer sin dejar todo este mundo de marketing que tenemos. O sea, siempre siendo honesto, la gente va a querer hacer más negocios con nosotros. ¿Y qué es lo que le espera a JC en el futuro, basado en lo que empezamos? Eh, seguir creciendo, ¿verdad? Nuestra base de clientes, la confianza que tenemos con los clientes y compartir con un poquito ahora con ellos de lo que íbamos haciendo. Entonces, Jay-Z empieza como contratista, pero la visión que tengo de Jay-Z es como un builder. Un builder, o sea, un desarrollador inmobiliario, creo sería lo más fácil en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que espero, pero es un camino que me toca. Y Ricardo, ¿sabes qué? Algo que mencionabas muy, muy bueno, hagan lo que sea dentro de 25 a 30 años. Y como sea, te digo algo, yo no he tenido un trabajo formal dentro de una compañía como tal, te cuento. O sea, yo me graduó a los 24 en la Politécnica. 24, los 24 ya vine para acá y empecé a trabajar. O sea, mi fracción de trabajar como empleado, ¿verdad? Fue creo que 2 años, que fue lo necesario para comprar una casa y me salí y empecé a emprender. Entonces, ahora yo a mis 30 años sí te digo ocupa un poquito más el tiempo para ir agarrando experiencia, pero siempre, siempre orientada hacia una meta. O sea, no nos metamos a un trabajo y operemos como una máquina. O sea, tratemos de obtener la mayor información. Y te digo por qué. Porque cosas que faltan de Jay-Z a veces son culpa mía, ¿verdad? De decir, necesitamos más estructura. Y al no tener, ¿verdad?, una experiencia o haber visto otra compañía cómo lo hace, me toca reinventar la rueda, me toca Eh, leer, pero a veces también es bueno, o sea, porque como no estás metido en el cajón, sacas cosas interesantes también, o sea, es un balance, ¿verdad? Te puedo decir, tal vez me hubiera gustado tener un año más en una empresa para tener como un poquito más de orientación, pero lo que no me gané en ese año, me lo he ganado en mis 5 años de experiencia, ¿verdad? De ir solo poco a poco y sobre todo, o sea, no vengo con las mañas que viene la compañía, la competencia. O sea, exactamente. es un balance, es un balance. Y lo que te digo es, no todo está dicho, te lo digo como yo de 30 años, puedes aprovechar un poquito más, meterte en una empresa, apréndele, anota todo. Ten un trabajo con propósito y tus objetivos es emprender, pues ya que tienes una base, una estructura, organización, ahora sí anda, te va a ahorrar mucho tiempo. Te lo digo yo. Sí, eso sí. En tal caso, ¿concordarías en mi idea, viéndolo desde un exterior, en que el pilar fundamental de tu empresa es la confianza, que se crea en base a la responsabilidad que tú le brindas con lo que te entregan? Sí, 100%. 100% concuerdo contigo. Y no solo por ser un negocio de construcción, o sea, todo negocio tiene que basarse en la confianza. O sea, si tú pierdes la confianza de un cliente, ahí pierdes todo. O sea, no, no, Definitivamente. no, no, no hay de otra. O sea, es lo más difícil. ¿Ves? Por eso, gente.
gente que se dedica y estafa un proyecto, o sea, tú no lo vuelves a ver en el negocio, ¿verdad? Incluso Mm, mira este pana de Lobo Wall Street, el que hizo todas sus acciones y todo eso, ahora un speaker, pero creo que la gente más va por su morbo a que por el negocio que puede generarte. Entonces, creo que te lo pongo como caso muy exagerado, pero es que eso es todo, o sea, no, sin confianza no. ¿Cómo alguien te va a ceder su dinero, verdad? O sea, no hay forma, ¿verdad? Ni tú me darías mi dinero si te quedo mal en otro proyecto, ¿verdad? exacto. Entonces, esas son las cuestiones de las bases de todo negocio, ¿verdad? Sabes que como empresa, en mi caso, manejando diferentes ámbitos, porque como te has dado cuenta, como te he contado, no me dedico netamente a la medicina, sino más bien en la... Mi impresión de la vida es que la mayor cantidad de cosas se pueden optimizar. Estamos en un mundo de constante cambio y actualmente, como lo mencionamos al inicio, vivimos y venimos del Internet. Correcto. Vivimos toda la evolución del Internet hasta darle a la inteligencia artificial, desde lo más básico que, digamos, entonces era el descubrimiento de Google. ¿Te acuerdas cuando nos ponían en las clases de computación a aprender el monitor? O sea, recuerdo que tenía que cambiar hasta un switch para ver lo que me quiere enseñar el profesor y lo que tenía que cambiar el botón A, que recuerdo que era un switch que tenía arriba de la Sí, computadora, y comenzar a copiar y a desarrollar todo lo que hicimos durante esa clase, lo yo me... cual me pareció, chuta, créeme que fue fino, fino para ese entonces. Claro, yo me acuerdo mucho que nuestro profesor que se llama Giancarlo Monroy, creo que era nuestro profesor, y me acuerdo tanto una vez que nos mandó a la casa a prender y apagar el televisor, porque así se aprendió, se prendía y se apagaba una computadora, el monitor y todo eso, porque había un botoncito, ¿verdad? Ajá, Entonces, me acuerdo mucho de esa clase y lo contrasto con hoy en día, o sea, hoy en día chuta, todo lo que hemos avanzado y lo rápido que es, ¿verdad? Nosotros como millennial, a pesar de que crecimos con el internet y todo eso, no nos cuesta todavía adaptarnos y esa es la realidad. Y por esa razón, y mira a lo que nos ha orillado este mundo a nosotros, estar estar aquí en un Zoom, compartir, ¿verdad? Conversar un poquito de cuáles son nuestras experiencias. Y aquí me siento ahí como, digamos, somos parte de la chaviza, o sea, queremos tratar de encajar ahora Pero no, o sea, tenemos una experiencia y es lo que estamos aquí compartiéndole a todos ustedes, ¿verdad? O sea, es sí, nuestras para que vivencias. créeme que en cuanto a la parte de la evolución es algo muy determinante porque al menos en nuestra cultura, la ecuatoriana, la evolución a veces ni siquiera está dentro de la imagen general. O en el caso de los que del habla inglesa sería part of the bigger picture. Ujú, No hay un bigger picture. Es claro. enfocado a un solo punto en donde tú te dices, bueno, tengo que enfocarme en esto, pero bueno, ¿y qué más hay? En el momento que tú das el paso de qué más hay ahí, o para qué me sirve tal cosa, o por qué, que mayormente se corta el por qué de todas las cosas, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? El por qué te lleva a la parte de la introspectiva y es donde tú ya puedes definir tus valores, tus límites y todo lo que tú quieres hacer a futuro. Claro. Ujú. ¿Cuál es, en esta parte de los valores, y dado que venimos de una zona que es manifestada o comprendida como de mayor amor, pero en realidad es de mayor comunidad, ¿cuál es el sentimiento esperado que tú tienes en tus clientes? ¿Qué es lo que tú esperas que sientan o cómo quieres que se sientan contigo? Mira, el cliente de acá en Estados Unidos es, por su naturalidad, es un cliente muy frío, pero no deja de ser un cliente agradecido. O sea, Mm, como todo, o sea, tú tienes que entregarle, ¿verdad? Lo que prometiste y él va a ser muy agradecido contigo. Tal vez no te lo demuestra. Hay personas que te lo demuestran. He tenido, por ejemplo, lo más bonito que he tenido era una señora que le dimos un estimado, que este ejemplo es muy bueno. Le dimos un estimado y ella me dice, se lo envié y a la hora me dijo, hazlo. Y yo me quedé así, ¿pero por qué? O sea, nadie me había respondido en menos de una hora a un proyecto. O sea, hasta me puso a pensar, oye, ¿me van a estafar o qué onda? Ya después conocí a la señora y me dijo, no, José, lo que pasa es que muchos contratistas vienen, no me dan un presupuesto, no quieren hacer el trabajo y tú fuiste uno de los primeros que me lo diste. Y la verdad,
siento que eres una persona muy buena, muy derecho y todo. Entonces le hicimos y ella estuvo tan agradecida por el trabajo. Le tomó fotos, se los compartió con todo el mundo de sus amigos, me recomendó con mucha gente y con ella seguimos haciendo más proyectos. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Esta cultura acá es muy raro encontrar gente que te ayude de verdad y por eso nosotros JC está orientado al cliente. Nuestros proyectos que estamos tomando son proyectos cada vez más grandes, ¿verdad? Cada vez de mucho más riesgo, donde me requieren a mí dedicarle al cliente tiempo, explicarle, ¿verdad? Muchas de las cosas que te digo, Ricardo, como yo soy un negocio de servicio, a veces mi trabajo se sale de la parte de construcción y me dedico más a, a enseñarle un poquito al cliente qué es lo que vamos a hacer. Es como que tengo que, lo digo de esta forma, a veces al cliente hay que educarlo para traerlo a la cancha que tú quieres y de ahí desarrollas el resto. Entonces, Dirías que te es, vuelves didáctico. no, yo creo que un tema tan complejo como es la construcción. Los clientes no necesitan por qué saber cómo hacer la construcción, por eso te están Ok. contratando. Pero tú lo que necesitas es darle una figura general, un big picture, pero educarlo, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer tu casa. Primer paso, tienes que sacar los planos, ¿por qué? Segundo paso, tienes que hacer esto. Tercer paso, esto. Cuarto paso, y después del cuarto paso, recién te puedo dar una cotización. Pero para que tú puedas hacer eso, tienes que llevarlos a un Zoom meeting, hacer como un consulting, y eso es lo que te digo. O sea, este negocio de servicios lo tienes que siempre orientarlo al cliente y el cliente no necesariamente tiene que saber tu negocio. Tú eres el experto y tú tienes que llevarlo y educarlo hacia donde tú quieres llegar, ¿verdad? Entiendo que el tema de medicina es un poquito diferente, pero asumo que como ustedes también tienen que explicarle al paciente, o sea, términos médicos, o sea... Claro, te diría que en ese punto el paciente no necesita saber cómo funciona el antibiótico, o bueno, en cierta forma, como que qué es lo que necesita suplir dentro de sus necesidades de conocimiento para que te, no te baje en esa jerarquía, al menos en la parte médica. Claro. ¿Sí? En la parte médica es así, al menos de consulta de médico-paciente. Otra Ujú. cosa es consultoría médico-médico, que es, es mayormente lo que estoy haciendo ahora en cuanto de servicio a servicio, de B2B. O Claro. sea, ¿por qué? Porque yo logro identificar en base a mi experiencia. Mi experiencia laboral sí incluye 3 años de docencia, por ejemplo. Ujú, Ya, dentro de estos 3 años de docencia universitaria, más que en realidad la materia no importa tanto, sino más bien cómo se la das a la persona. ujú. Claro, tú ves la determinación que tiene cada una y siempre tienes que indagar la necesidad del mismo cliente. Entonces, basado en eso, sí te diría, hay que enseñarle hasta cierto punto, pero para que se sienta satisfecho de que su dinero va a estar bien invertido. Exacto, eso es todo. Ajá. Y volvemos al mismo. Negocio de servicio tiene que ser un negocio enfocado en un proceso y aparte orientado en siempre al cliente, siempre la satisfacción Claro. al cliente, eso es todo. Y en eso es lo que hemos estado viniendo hablando, Ricardo. Y te acuerdas el otro día que conversábamos una parte bien compleja, era oye, estamos en un negocio de servicios, de marcas, ¿verdad? Y yo te comentaba cuál era mi problema de ventas. O sea, ¿te acuerdas que conversábamos y decíamos, pero qué es lo que tienes que hacer tú, ¿verdad? Porque tus proyectos son difíciles de vender, son Ujú, altos. Y yo te com- y veníamos conversando de que en los negocios de servicios siempre prima el conocimiento que tú le puedes dar al cliente. Sí. ¿Por qué? Porque tú eres el experto, Ricardo, y ese es el exacto. marketing que tú tienes que seguir vendiendo, ¿verdad? O sea, como doctor, como ingeniero, como toda esta parte de la rama dura, ¿verdad? Que venimos, o sea, yo soy enemigo de salir bailando un TikTok. O sea, pero entiendo que hay conocimientos que puedo dar gratis, ¿verdad? Que puede ser aplicado, que lo puedo explicar a mi forma, que es lo que yo siempre estoy generando. Entonces, Ricardo, ya centrándonos un poquito en el marketing, ¿verdad? Ujú, Y yo siempre, yo tengo mucho.
yo la verdad el otro día te decía que me daba mucho gusto ver tus videos, porque yo te preguntaba, oye, ¿cómo grabas el video? Y me dices, no, lo grabo con el celular. Y yo como que, oye, pero este es una joya, le digo. Y yo me sentí mal, le digo, chuta, yo aquí invirtiendo, que con la cámara y con toda la nota, pero te felicito eso. Entonces, entonces Ricardo, actualmente, en qué te estás centrando en la parte médica, ¿verdad? En la parte médica, el B2B y el con clientes, Ujú, y aparte tienes tu otro negocio, ¿verdad? En que estás haciendo un poquito exacto. más de contenido en general. ¿Cuál de los dos es más difícil en tu experiencia, Ricardo? Son Uf. servicios y el otro es uno retail. Te diría que la dificultad me la establecí yo mismo. Ok, Sí, porque necesito llegar a ciertos puntos diferentes en cada uno de estos. Entonces, lo que hago como Ricardo Guaranda, no puedo hacerlo como el doctor Guaranda. Y no lo puedo claro. hacer como Ricardo Guaranda, copropietario de Fresia Bakery Studio, de la pastelería que tengo. Ujú, Entonces, no, son aspectos muy diferentes, pero te diría que el más difícil es el ámbito médico, dado porque me dedico a la atención de la parte pediátrica, pero de médico a paciente, ujú. ¿sí? Wow. Porque o sea, yo ya me choco contra mi propia cultura, o sea, yo me desarrollo en este medio y me choco contra el mismo medio. O sea, voy con un paciente y luego de una consulta, yo dije, ay, eso se me olvidó hacer, o ay, pero siempre voy a buscar como que tener del 100% cuando es una no farsa, pero es algo muy poco probable de llegar. En la vida lo que aprendí fue el hecho de que la nada es imposible, solo en realidad es muy poco probable. Ok. Ya. Eh, de lo único certero es la muerte, eso sí, hasta donde se tiene entendido, ¿no? Sí, Hasta donde, hasta donde uno puede conocer. claro. Pero de ahí, en el ámbito médico, lo que yo espero que se vaya mi paciente es que primero ya viene con un dolor. Yo no tengo por qué recriminarle ese dolor. No tengo por qué revictimizarlo, porque si ya vienes a consulta, significa que cedes tu voluntad, tu autonomía, una parte, no toda, obviamente, en cuanto a una persona más experimentada o con conocimiento se refiera. Entonces ya pudo haber, muy probablemente, y la mayoría de los casos que me han tocado, han sido automedicados. Wow. La cultura latinoamericana, cultura del chisme, cultura Vas a de mi vecina me dijo. vas a la botica y le dices, oiga, me duele esto, tómese esto. Sí. Y en cuanto a las boticas, ya, como que hay rara vez que sí un médico que se ha graduado o un estudiante de medicina la está atendiendo, pero es Oh, raro, es raro ya. es raro. Anteriormente era muy común. Claro, porque actualmente ya hay ciertas instituciones que te dicen, vale, te educo para vender en una farmacia, te educo para ser farmacéutico, para X y X cosas. Claro. Claro, Y de Ricardo, ahí, ajá, oh, disculpa que te interrumpa. Lo que te venía, lo que te venía preguntando era el tema del marketing. Tienes tres ramas, un cliente final, un cliente retail en medicina, tienes un cliente B2B en medicina, tienes un cliente totalmente retail en otro lado. Te pregunto, se te cruzan los cables en algún punto, oye, porque definitivamente, son tres estilos diferentes, ¿verdad? definitivamente y casi todos los días. Y eso es muy difícil, te cuento. Yo solo estoy en la rama de construcción, ¿verdad? Pero no he tenido ese problema, pero me he venido soltando de cualquier cosa que no sea construcción, así, adiós, adiós, ni lo veo. Ajá, Pero el tema de atraer clientes, que es para lo que tenemos el marketing, Ricardo. ¿Qué tan jodido es crear contenido para atraer prospectos, para atraer, por ejemplo, tengo yo a mi bebé enfermo y te veo en medicina y digo, oh, me voy donde este man? ¿Qué tan difícil es crear? Porque asumo que al igual que el mío, porque ese es la parte más difícil, tienes que dar ejemplos de qué es lo que qué es lo que van a hacer, tienes que dar nuevas medicinas, o sea, ¿cómo es la creación de ese contenido? ¿Cómo hice? O sea, un día te levantas y dices, ¿sabes qué? Le voy a contar a este man de que tiene, de cuáles son los tres estadios que va a tener la gripe. Así son los contenidos que estás creando o cuál es tu proceso, ¿verdad? Para verás, decir. mi proceso, en este caso de la medicina, yo digo, primero, ¿cuál es el?
yo lo saco en base a, digamos, al mes. ¿Cuáles fueron mis top 5 enfermedades del mes? Tal cual, top 5 enfermedades del mes. Es como que pasa, sucede. Pero en cuanto a medicina, dentro de la carrera, nosotros también vemos bioestadísticas y me gustó mucho, me atrajo bastantísimo el hecho de que puedo tener cierto control bajo la enfermedad y aún así, con ese conocimiento de esos datos, brindar una ayuda certera, que no la voy a llenar de palabras que no va a entender la persona, que con consejos que no pueden ser aplicados a la realidad, sino que son consejos de netamente el consultorio médico. ¿Qué puedo ofrecerles a la casa? ¿Por qué? Porque Mm, dentro de la medicina, dentro de mi ejercicio médico, yo me considero como un detective de la enfermedad. por supuesto, tienes que ir indagando, ¿verdad? Y hasta llegar a Exacto. cuál es el punto. Tengo Y que sí, ver hasta, digamos que la pared que está atrás mío tiene una esquina con algún hongo, con alguna filtración, y ahí vienen muchas cosas. Viene, la casa está mal hecha, o pasó algo dentro de la casa, o hay alguna tubería rota que me está generando la acumulación, en este caso de hongos, el ejemplo, que me está viniendo hacia mí y me está afectando en la parte física. Es decir, que la enfermedad no vino de adentro, vino de afuera. claro. Yo te diría, yo uso el ejemplo para mis clientes y le digo, nosotros somos como mecánicos. Creo que el mecánico es el mejor ejemplo. Un mecánico viene un carro, oye. O sea, el man empieza a indagar, empieza a ver qué puede fallar, pero sin embargo, oye, estamos en un rubro, ¿verdad? que, que investigamos, damos una solución y a veces esa solución no funciona. Tenemos que irnos por otro lado y así vamos iterando, ¿verdad? Entonces creo que el ejemplo que a mí me gusta más usar es, somos con los mecánicos arreglando un carro. Empezamos por donde la que más parece y si no funcionó, pues tenemos que intentar la otra, tenemos que intentar la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces... Claro, Entonces, me parece muy bien que lo que tú dices, o sea, vas pensando en cómo solucionar al cliente y el contenido lo vas generando de eso, ¿verdad? Como, exactamente. o sea, estás tratando de embarcar la enfermedad por todos los lados y darle la solución al cliente en un video de 45 segundos, que eso es lo más feo de las redes sociales, o sea, Sabes eh, que eh, eso es lo más divertido para mí, porque no, fatal. en el punto del emprendimiento, un día escuché en un podcast así mismo de un emprendedor, de un empresario ya alto. ¿Ya? No me recuerdo cuál en el momento en realidad, pero lo que me gustó fue que el empresario, el emprendedor, se enfrenta ante la incomodidad todos los días de su vida y tiene que aprender a vivir con ella. Más bien, si no hay Claro. incomodidad o no hay incógnita, ¿dónde estoy? Claro. Entonces, no, te cuento que esa incomodidad es fatal para mí. O sea, son de las cosas que yo me rehusaba a estar presente enfrente de una cámara, te cuento. O sea, yo lo que le tenía miedo era, puta, ¿qué voy a decir en 45 segundos? O sea, no lo encuentro, ¿verdad? Ujú. Y es de lo que yo he venido, ¿verdad? Trabajando. De hecho, mi editor siempre me dice, oye, tienes que hacer una vaina, un hook, desarrollo antes de la historia, una historia y luego le haces tu vaina del cierre. Entonces yo no me siento tan cómodo y es lo que yo vengo luchando y te cuento que puedo decirte que es lo más difícil de crear contenido. Y es por esa razón que le dije, ¿sabes qué? No quiero estar en redes sociales, me voy a crear mi Ujú. canal de YouTube y en YouTube voy a hablar lo que me dé la gana. Y de ahí vas a coger clips y vas a hacer lo que te da la gana para redes sociales. Exactamente, Entonces, sí. Entonces, como emprendedores, oye, uno tiene que ver también la cancha en que uno se siente, en que uno se siente cómodo. Y sobre todo para mí tal vez los temas que estamos hablando, los temas tuyos, o sea, tal vez no encaja en un formato de 45 segundos o No. simplemente la naturalidad de nosotros no es chuta, salir bailando y grabar un video y estás con el trabajo y, no, es que tengo que grabar un video. Y cuando ya tienes que grabar el video, chuta, ya no están las cosas como quería que salga. Entonces, a veces tampoco es eso. O sea, yo te digo, ahorita compartiendo que estamos hablando de tema de marketing, es sé tú mismo, sale, cógete la cámara, empieza a grabar, dale un poquito de formato y empieza a ver qué es lo que funciona, saca. En algún punto va a pegar, en un punto no, pero lo vas intentando y es cuestión de lo que te digo, Tú da el del siguiente del paso. aprendizaje.
Tú solo das el siguiente paso hacia adelante. No recuerdo cuándo tampoco, pero me gustan mucho las historias. Y si así sean moralejas nada más, me gustan mucho porque me gusta aplicar las cosas que yo aprendo a la vida. Una de estas es que un caballo se encuentra perdido en un bosque con niebla. Ok, ¿Cómo sale? al punto, al puro tacto. Dando el primer paso. A ver, Solo da un paso hacia adelante. uno a De uno. alguna u otra manera, uno a uno, de Tiene que alguna u otra caminar. manera, dando un paso hacia adelante, solo hacia adelante, en algún momento de la vida vas a topar el límite del bosque y saldrás. Esa es una. O la otra, se libera la niebla, porque ya pasa el evento que te genera la niebla, Porque no todo es pero para diste el siempre, obvio. paso. Exacto. No todo es para siempre. No todo es Pero para tampoco siempre. te puedes quedar esperando a que pase la niebla, porque no sabes cuándo va a pasar la niebla. Se te va a pasar el tren, oye, a veces dice, el tren pasa una sola vez. Yo creo que sí, el tren siempre pasa, oye, siempre hay oportunidades. Oportunidades siempre habrán en la vida. La cuestión es cuál de esas tomamos, por qué justificarlas y seguir adelante. Sobre todo Ujú. lo que yo siempre he tenido y lo que tú dices, o sea, no importa que falles, o sea, la cosa está en que desde el primer paso avances y el resto es añadidura, ¿verdad? Entonces, Del resto se resuelve tú solito por el paso que diste en primer lugar. así es, En Ricardo. base a eso, dando el paso a paso que tú has dado durante todos estos 5 años de la empresa, ¿cuál tú dirías es el proyecto en el que actualmente consideras es el mejor hasta ahora? Mira, en el proyecto para un cliente o proyecto como, El que tú consideres dentro de tu ámbito de la empresa es como que es mi Mona Lisa hasta ahora. mira, el mayor del desafío que tuve fue como contratista me dedico también una parte en lo que es renovar casas y venderlas, entonces es un negocio bastante complicado, entonces lo que yo hice fue en un punto separar las dos empresas, ¿verdad? Y que una se maneje muy independiente de la otra es lo que más me costó y es lo que hemos estado haciendo los últimos años, entonces es decir, finalmente, esa empresa puede caminar sola y al fin, por primera vez, Jay-Z está recibiendo lo que necesita, cariño, o sea, de lo que produce, ir agregando talento, ir agregando en cosas, en invertir. Entonces, el proyecto más grande que estoy ahorita es en estructurarme lo mejor que yo pueda para dar un servicio más eficiente para mis clientes. Entonces, ese creo que es el desafío más grande que tengo hoy como emprendedor en cómo me estructuro en qué talento traigo para Jay-Z y, y sobre todo que eso se refleje en la agilidad para la satisfacción del cliente, ¿verdad? Las métricas que ponga. Te cuento que las métricas es un tema cagadísimo, o sea, el tema de qué métricas me voy a poner y yo como dueño autocriticarme es muy difícil también, pero son cosas que debemos evolucionar. No te quiero decir que es el primer día ya tengas que tener métricas, el primer día tengas que tener todo. O sea, no. El primer día que tú emprendes, sale, coge y vende y resuélvelo. Y si vendiste uno, el siguiente mes vende dos y si así sucesivamente, ¿verdad? Pero ya después del tiempo que tienes como yo, ya conoces, o sea, ya te has visto todas, ya te conoces las mañas, ya te conoces cuando un cliente dice, ¿y por qué usted no me hace un breakdown del estimado? O sabe entonces tú ya sabes cuáles son los escenarios posibles si te pones un estimado a dividirlo en categorías y demostrarle cuánto se va en material, cuánto se va en mano de obra. Entonces todo eso ya lo has visto, ya has visto cuando un cliente o por ejemplo, yo ayudo muchos inversores y un cliente me dice una vez, oye, ven a ver una casa. Y le digo, perfecto, ¿cuándo quiere? Y me dice, hoy, o sea, el mismo día a las 2 de la tarde, ¿puedes? Y eran 10 de la mañana. Y yo como que... O sea, sí, sí puedo, pero te va a costar tanto. Y, y ya sabes que no va a llegar nada. Entonces lo que conversábamos era, el man tenía un proyecto imposible. O sea, el man vio una casa dentro de un sistema de subasta que tenía hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. El man buscaba una cotización de un contratista para saber una idea. Yo he hecho ese proceso y me he demorado tres días lo más eficiente posible, pero el man lo quería hacer en una noche. Entonces...
La verdad ya la experiencia me lo da para entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame ver las fotos de la casa, lo vi y le dije, ¿sabes qué? Te va a costar tanto y yo incluiría un 20% más por si me pasa cualquier cosa. Entonces lo despachamos por teléfono, Sí, sin tener que sí. yo ir a invertir ese dinero, porque al final, el tema de la construcción es, uno va a ver el proyecto, pero es una inversión sin un retorno fijo, o sea, uno va a la gasolina y todo eso, o sea, uno va a entregar su conocimiento, pero no siempre es garantizado de que el proyecto va a ser, o simplemente el proyecto a veces ni siquiera se encaja en lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, a lo que te digo, o sea, el conocimiento te da para seleccionar con quién quieres trabajar, pero todo ese conocimiento que hemos adquirido en 5 años, lo estoy tratando de empaquetar. Y eso es lo más difícil que he tenido hoy en día. Hoy, o sea, tratar de poner ese conocimiento y como aquí le llaman en Estados Unidos, tener un blueprint de tu negocio. Creo que una de las frases que más he escuchado que me gustan es, y lo que cambiamos nosotros es, o sea, si un constructor necesita planos para construir una casa, si por ejemplo, un constructor necesita planos para hacer una casa, un negocio también lo necesita. O sea, un negocio debe saber cuál es el ABC, el ABC de cómo van a funcionar las cosas y qué es lo que va a pasar en tal cosa. Si el cliente te reject something, entonces hay que tener. Entonces, el proyecto para mí más difícil hoy en día es la estructuración y qué es lo que nos prepara para JC, a quién vamos a traer. Entonces, ese es un desafío grandísimo, oye. ¿Dirías que dentro de 5 años, cuál es entre lo que puedas dar a grandes rasgos, dos ideas fundamentales para desarrollarte en 5 años? Ah, Para ti como tu propio negocio, ¿cuáles sería como que sí o sí esto y esto? mira, como medios, eso oblígate a organizarte. Oblígate a organizar tu día. Creo que eso es un gran ejercicio. Segundo, siempre empieza Eat the Frog. Es un libro muy interesante. Es siempre empiezas por las tareas que no quieres hacer. Porque en algún punto lo vas a terminar, pero siempre empiezas por esas. Y luego lo más fácil ya lo diviertes y lo barajas. Y sobre todo constancia, o sea, yo he escuchado hoy en día y el mayor problema que te tengo, o sea, esos son de los medios, el mayor problema que acá tenemos en Estados Unidos es que todo el mundo en 5 años ya tiene que ser millonario. No Mm, funciona así, o sea, no esa no es funciona así. no es la realidad. O No. sea, exitoso sí, pero no millonario, o sea, no me explico, o sea, no hay, bueno, hay muchos casos muy diferentes, pero pero te puedo decir que tienes que ser paciente, crecer, disfrutar del proceso. Y lo que yo veo como en 5 años, que es lo que yo veo en JC es poder dar más trabajo a más gente con beneficios y todo lo que Mm, podamos darle, ¿verdad? Porque también tenemos que la gente busca su seguridad, o sea, también JC ahorita está muy enfocado como negocio, enfocado en el cliente, pero a medida que vas creciendo también tienes que cuidar a tu gente. Entonces, JC tiene que en algún punto migrar y cuidar más de su gente, de su gente. Y segundo, JC, lo que buscamos con JC es poder crecer, ¿verdad? Como un desarrollador, donde creo que me gusta más el tema de compramos un terreno, qué es lo que vamos a construir aquí y todo eso. O sea, eso es lo que yo espero para JC y creo que sin constancia, y creo que constancia es lo que más no va a funcionar y no, o sea, suerte no hay, lo que es constancia y darle adelante, ver siempre lo que el mercado va dictando y siempre tratar de emigrar, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha recesión, donde hay mucha gente que pierde trabajos, entonces hemos visto eso en el mercado y ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando opción, nos hemos asociado más con prestamistas, con bancos, y le estamos dando al cliente la opción de poder construir a través de programas federales, programas del gobierno, que son un FHA. Estamos trabajando con ellos directamente. Entonces el cliente no se preocupa del dinero, se preocupa más de disfrutar del proceso, disfrutar de renovación, comprar la casa que ellos quieren. Pero ¿es por qué? Porque el mercado mismo nos está dictando de que las personas están comprando menos construcción actualmente de su bolsillo. Pero eso no quiere decir que hay gente que no quiere comprar, ¿verdad? Y hay que ser creativos. Entonces, la ujú. capacidad de adaptarte es lo que va a llevar también a JC en los siguientes 5 años. O sea, ya sobrevivimos los primeros 5, así que esperamos sobrevivir los siguientes. Pero de hecho, Jay-Z tiene 10 años, o sea, porque mi papá empezó 5 años antes, pero el tiempo que yo estoy son 5. Entonces, Jay-Z como tal tiene 10,
pero yo desde que tomé las riendas de todo esto son 5 hoy. Me contaste en un momento de que eres dos personas prácticamente, y lo llevo al punto de como tú me diste el hecho de yo tengo tres puntos fundamentales en cómo yo me desarrollo para poder desarrollar más cosas. ¿Quién Ok. es José? ¿Cómo es quién y cómo es José? ¿Y quién y cómo es Andrew? Chuta, José el man es el dueño de negocio, es el analítico, es el que te piensa, es el que crea el estimado. No, es el dueño de negocio el que crea, hasta ahí, o sea, el man es el que crea el negocio, las estrategias y todo. Andrew es el que frentea el negocio, el que está en las cámaras y todo eso. Y es bastante divertido porque una de las cosas que desafíos más grandes que tengo es. Oye, mi mercado es americano, oye, o sea, y no luzco como americano. O sea, Mm, uy, y la gente hace negocios con alguien que se parezca a ti, que habla como ti, que se siente cómodo. La gente hace negocio a través de relaciones y definitivamente no me veo como americano. Entonces, entonces siempre quise usar eso. Andrew para que cuando vean los correos, o sea, la gente piensa, este man, Andrew, o sea, no me luce no me luce como un man latino, o sea, pero ya después algo de, oh, yo soy yo, Andrew. Obviamente no soy latino. ¿Dirías que aplicaste como técnicas de neuromarketing hacia ese punto? Te cuento que lo hice sin pensarlo, o sea, solo que necesitaba usar otro nombre y usé mi middle name para poder completar eso, pero sí, o sea, y te cuento que, insisto, creo que Robert Kiyosaki es un libro bueno hasta cierto punto y el man te plantea, el man decía que cuando el man empezaba su negocio, algo un negocio de billeteras, algo me acuerdo, el man te decía a un cliente, ¿sabes qué? Déjame conversar con mi gerente. Y su gerente era el gato. O sea, aquí no tengo un gato, son los gatos de mi hermana, pero digo, ¿sabes qué? Déjame conversar con José, porque José es el man analítico. Andrew es el que te frentea, el que te responde. Entonces, creo que apliqué ese concepto de Robert Kiyosaki. Y lo que te digo, o sea, toda esta gente que vende humo tienen algo de cierto, pero tienes que elegirlos con pinzas. O sea, no te puedes Ujú. meter de cabeza y decir que esa es la realidad, porque no hay nada cierto en esta vida. Ni la Muy muerte cierto. lo mencionabas. No No, sabemos qué hay hermano, más allá. no, en serio, luego de eso, más que pensar en el más allá, es qué es lo que te llega hasta a llenar a ti mismo. Considero yo de la parte profesional, en cómo llevo todos mis ámbitos, tanto la personal como la profesional, como la espiritual, considero bastante eso, sea la manera espiritual de cada quien, considérese en la iglesia, eh, considérese una mentalidad propia, considérese un ser externo, cualquiera que usted quiera creer lleve, no tengo ningún problema. Pero el punto es que te sientas lleno de por sí en tu espíritu con la parte responsable, porque yo siempre tengo límites. Ujú, No, son límites que quizás no son puestos desde un punto inicial, sino más bien desde un punto de la experiencia. Bacán. E intenté tal cosa y luego falló. O me choqué con cierto punto y yo dije, bueno, me desvío. Este es un límite que a mí no me gusta pasar. claro. Mira, te digo que al final del cabo, chuta, el éxito se mide con la calidad de persona que eres, oye. Creo que lo más bonito de un negocio siempre es poder ayudar, retribuir. O sea, te digo ya volviendo en parte espiritual y todo eso. O sea, siempre soy bastante agradecido, ¿verdad? Porque las cosas que uno tiene, o sea, uno dice no hay suerte y todo eso, pero o sea, hay condiciones que uno va creando, ¿verdad? Para que se den. Pero siempre hay que retribuirlo, o sea, siempre hay que darlo, siempre hay que buscar la forma en que lo damos, ¿verdad? O sea, no quiere decir que vayamos y subamos un video de YouTube dando canastas de comida. O sea, hay una cosa que me gusta mucho. O sea, las cosas se lo dan silencio, sin cámaras y de corazón, oye. Siempre es eso. Y ese es el final de ser empresario. O sea, poder ayudar. O sea, nosotros creamos empleos, creamos seguridades para la gente, ¿verdad? Creamos escenarios, creamos riquezas, ya sea para nosotros, para nuestros clientes.
creamos experiencia, entonces de alguna u otra forma siempre vamos devolviendo, ¿verdad? Lo que nos damos, pero Mm. nunca hay que olvidarse, oye, de dónde salimos, de cuál es el objetivo realmente de ser empresario. O sea, ser empresario no es lo que vemos en social media de champán, botellas de Moet, de fiestas, nightclubs y todo eso. O sea, al final y al cabo es tener una libertad, creo que esa es la prioridad y por la cual todos empezamos a emprender, tener una libertad de tu tiempo, de decisiones, de controlar tus escenarios y creo que eso es lo que te va gustando, sobre todo, por ejemplo, estuvimos hace 2 semanas estuvimos en Ecuador, lo del tema de mi boda, entonces tener esa libertad de decir me voy y estar donde sea, poder seguir corriendo mi negocio, entonces son temas de esas comodidades que vas viendo y creo que al final del cabo incluso ser rico no es tener más dinero, sino tener tu libertad. Creo que eso es un concepto que se va poniendo hoy en día, tener la libertad y, y crear las condiciones, ¿verdad? Siempre hay que retribuir. Entonces, ese es mi mensaje, Ricardo, de cuál es el fin último de empezar un negocio, de cómo ser emprendedor. Y de ahí vienen todas las cosas, oye, de estructura, de escuela y todo, pero para eso hay otros canales de YouTube. Definitivamente. Pero si la plataforma te brinda mucha libertad, digamos que tienes un océano completo de cosas, sean buenas y malas. Ya depende de ti exactamente si te diriges hacia las buenas, hacia las que te educan o hacia las malas. Claro. Y Entonces, Ricardo, hay una ujú. cosa que me encanta hoy en día. O sea, yo veo mucho YouTube. De hecho, siempre nos reímos que pagamos Netflix y cualquier otra plataforma y yo soy el único que veo YouTube como todo el día. Entonces, pero me impresiona mucho en cómo la nueva generación que viene hace plata con todas estas herramientas, ¿verdad? Que tiene un TikTok, que tiene 10 cuentas y que es short de video. O sea, siento que como empezamos esta conversación, o sea, nosotros venimos creciendo de esta tecnología y todo, pero nos ha costado un poquito adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos de lo tan rápido que cambian, ¿verdad? Entonces, yo siempre ando viendo wow, o sea, cómo estos niños de hoy en día 15 años y ya generan $10.000 mensuales y es increíble. O sea, me gustaría subirme a la onda, pero aquí vamos poquito a poquito tú y yo, Sí, tratando de no quedarnos para atrás. sabes que en ese punto consideraría el hecho de que, bueno, a nosotros se nos brindó la materia prima y a ellos se les brindó las herramientas. Nosotros Claro, creamos las herramientas a base de la materia prima, eso sí. Entonces, yo lo que he llegado a analizar es que nosotros tenemos mucha más ventaja que ellos, porque nosotros creamos ese punto. ok, Nuestra generación creó ese punto y aparte, y si vamos a una conciencia social, que es lo óptimo, porque sí, pues, tenemos que ver por nosotros, pero nosotros no podemos existir sin un medio, y ese medio es nuestra comunidad. Entonces, de claro, comunidad en comunidad, lo que sí tienes que ponerte en cuenta es que si ya de por sí los ancianos en este punto, y digamos, no en el ámbito de darle el mal punto, sino ancianos sabios, como en la antigüedad se llevaba, que los ancianos lideraban las comunidades, ujú, eh, se pasa una batuta, va bajando un poquito porque ellos ya consideran que deben de retirarse en cierto punto. claro. Te cuento que mi papá siempre dice eso, dice, mira, mi papá tiene 60 y tantos, y siempre lo joden, le dicen, oye, pero tú deberías estar enseñando, y mi papá siempre dice, no, me dice, o sea, siempre uno tiene que estar aprendiendo, siempre dice. Y te digo, o sea, mi papá, un man de 60 y tantos años, con un montón de experiencia, o sea, me da tanto gusto escuchar esa frase, o sea, de que, aunque siempre hay que ser, hay que ser humilde siempre hay que tener una humildad extra para 60 años. Escuchar y volver a aprender, o sea, es algo difícil y eso es todo, Ricardo, o sea, humildad, o sea, hacer negocios te cuento puedo decirte que es fácil, siempre hay que empezar. O sea, no hay excusas. Claro que hay negocios más difíciles que los otros. O sea, yo te admiro. O sea, yo te admiro con tu negocio del retail y todo lo que es la pastelería, porque yo siempre me digo, o sea, los desafíos son totalmente diferentes. O sea, nosotros como negocios de servicio
no tenemos los desafíos de inventarios, de refrigeración, de que se me dañe el producto, no, o sea, lo que necesitamos es una computadora, un buen software y dale, empecemos a trabajar. O Es que sea, ese es el punto. Si tú y yo intercambiamos el negocio, nos vamos a sentar y vamos a que, ¿y yo qué hago aquí? ¿y yo qué hago aquí? Exacto. Incluso la forma de comunicar. O sea, Ajá. yo ahorita comunico así a mis clientes. O sea, trato de hacer un video de YouTube, conversar, hablar un tema, pero no me imagino haciendo un video. De hecho, un video hice, pero no me imagino haciéndolo tan dinámico, tratando de traer mucha gente para acá. Y eso también va con respecto a la cantidad de prospectos que tú necesitas, Ricardo. Y eso conversamos al inicio. Tú sabes, mi negocio es construcción. Yo no necesito tener 50, 100 prospectos por mes. O sea, yo necesito tener una cantidad mucho más certera y filtrar, ¿verdad? Todos estos prospectos, ¿verdad? Mientras más filtro aplique, mucho mejor por la cantidad de tiempo que yo aplico, ¿verdad? Antes de empezar el proyecto. O sea, un proyecto usualmente se me demora entre 1 mes a 3 meses en poder cerrar, desde el primer contacto que tenemos con el cliente. O sea, Claro. imagínate, yo siempre tengo que tener prospectos, pero mi desafío siempre no es tener cantidad, calidad, y a mí me basta con que uno me apruebe y ya tenemos un proyecto grande, ¿verdad? O sea, los proyectos varían, o sea, pero el desafío que tú tienes ahora en tu parte de retail es, tú tienes que atraer muchísimos clientes y de paso tienes que tener que venderles a toditos esos muchísimos clientes. Y ese es el desafío más grande, o sea, de cómo hago que todos estos manes que vengan me compren. Eh, Porque tengo inventario, porque tengo todas estas cosas que se me pueden dañar y necesito sacar esta vaina. ¿Cómo lo remato? Ahí se genera el tema de promociones, de cuál va a ser tu producto de enganche. O sea, son dos temas. Nosotros también tenemos productos de enganche, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos servicios de enganche. No, está bien. O sea, siempre hay que ingresar al cliente por alguna forma. Pero el tema de inventario, o sea, son de las cosas que me sacan de onda, o sea, es negocio totalmente diferente. Ricardo, ¿alguna otra pregunta que tengas que quieras que tu comunidad sepa de José Contreras? ¿Qué se te ocurre? Porque antes de iniciar el Zoom tenías un montón de preguntas, así que yo estoy ansioso. Si quieres, me agarro aquí del pedestal y te escucho. Te escucho porque este es la silla caliente. Vámonos a la silla caliente entonces. A ver, tengo algunas preguntitas. En realidad, dime el número del 10 al 15. 15. ¿El 15? Chuta, no, 5, 5, 5. No, 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 ya bueno, del 5. Mm, ¿Estarías interesado en alianzas estratégicas con arquitectos, desarrolladores o proveedores? ¿O considerarías que es mejor en tu punto ir tanteando persona por persona dentro de esas ramas? Mira, ¿me repites un poquito la pregunta, por favor? Sí, sí, es que Sería, quiero. sería, sería más bien, ¿considerarías cuando cuando vas subiendo dentro de una empresa, necesitas delegar sí o sí siempre algún proceso? Ok. Creo que ya. En este punto, ¿considerarías una empresa aparte para hacer un B2B en cuanto a lo que tú necesitas o considerarías contratar a una persona? Yo creo que necesitas contratar a una persona. Sí. Sí, porque al punto que tú estás, y te cuento, o sea, la persona que inicialmente tú no necesitas un man con experiencia, o sea, necesitas un man, sí, es controversial lo que te tengo que decir. O sea, lo que necesitas es un man con ganas de chambear, o sea, es todo lo que necesitas, o sea, porque si bien el problema son dos mundos, o sea, tú estás en un nivel todavía de crecimiento, de que no hay procesos y no, pero si traes un man muy estructurado se va a aburrir porque no hay procesos, pero si traes a un man nuevo, ¿verdad? El man va a estar divertido, o sea, un poquito divertido porque tiene libertad para hacer, y es lo que nos pasa mucho cuando nos graduamos de la universidad, ¿verdad? Que llegamos a un trabajo y no tenemos oportunidad creativa cero. Y las Eh, oportunidades, y las oportunidades creativas que se encuentran son en startups, emprendimientos, donde depende, no todas, pero tienen que darte la voz, ¿verdad? Y tú te lo tienes que ganar también. Entonces, considero que si tú contratas a una empresa como tal, y ya lo he hecho, es como que, ok, ya hice el diseño, adiós.
o cómo motivas a esta persona en que te cuide el cliente o que te desarrolle, porque sus intereses es contigo y un poquito con algo más, pero termina los conflictos de intereses no terminan de enganchar enganchar todo. Entonces considero que es preferible contratar a alguien y que este alguien, si estás a un nivel de startup, que traiga ganas de trabajar versus un proceso más a menos de que necesites algo muy, muy puntual. Al menos que necesites algo muy, muy puntual. Por ejemplo, el tema de marketing, tenemos a Darío, que es una persona externa que nos ayuda, él es editor. Teníamos a Andrés, teníamos a Luis, pero lo que me ha brillado ahorita la vida es tener a alguien in-house que agarre la cultura de lo que es Jay-Z, que agarre lo que hace Jay-Z y que vea por los intereses de Jay-Z hacia cómo nos comunicamos. De hecho una de las contrataciones más importantes que muchos sugieren es la persona de marketing, porque la persona de marketing, tú eres el dueño de negocio con los clientes, pero el man de marketing es literalmente es la cara, o sea, es el que traduce lo que tú le dices visualmente y lo hace llegar a mucha más gente. Entonces, creo que es el puesto más difícil para contratar. Pero Sí, siempre es bueno in-house. Pero no quiere decir que es malo tener cosas así afuera. O sea, todo es un balance. Cuando lo necesitas, lo usas y punto. O sea, no te quiero decir. Pero en la parte que estoy buscando gente que esté in-house. segunda pregunta, de las más fuertes, Cuéntame, de la cuéntame. silla caliente. ¿Considerarías tú, en el caso de tener la opción, regresar con todos tus proyectos y digamos que te sale un cliente que sí o sí te lo va a pagar, ¿ya? ¿A desarrollar o considerarías estar desarrollándote de manera global, no solo en un punto? Solo tienes dos De, opciones. de hecho, consideraría, o sea, regresar a Ecuador por un cliente, por un proyecto especial o mudar JC a Ecuador y hacer construcción solo en Ecuador. Me perdí. Quiero dar quiero una respuesta correcta quiero dar. O sea, quiero, No hay respuestas correctas, así a te lo ver, dejo. volver a Ecuador, o sea, creo que es interesante, creo que traemos el estilo ya americano, o sea, lo he visto mucho en plazas, o sea, un estilo bastante moderno, creo que ya existe en Ecuador. Eh, o sea, no me cierro oportunidades, pero en el tema global me gusta más el tema de software y eso es lo que venía un poquito trabajando, lo tengo bastante abandonado un poquito el proyecto y es el tema de estructurar, ¿verdad? O sea, ya hay estructuraciones, ya hay programas que te ayudan, pero el tema que estoy trabajando es dar herramientas para contratistas, ¿verdad? O sea, uno como contratista sabe lo que necesita. Estoy tratando de crear mi propio sistema, porque los sistemas que están, ¿verdad? Para el público son sistemas generales, o sea, que empaquetaron funciones, pum, pum, vendamos eso. Pero yo como contratista sí me iría a la parte global más por otro tipo de servicios más online, como dando software, como dando un poquito más de coaching, como dando un poquito más de estructura, o sea, de cómo hacemos el onboarding de un cliente. O sea, primera cosa, o sea, creo que me gustaría más eso a que llevara un poquito más la parte física o parte más de construir en otro lado. Me gustaría más enfocarme en dar herramientas a contratistas. No como Ok. coaching, pero dar ese software es lo que es mi plan que estoy trabajando, hacer ese software para que en Latinoamérica tratemos de estandarizar lo que es la construcción, porque lastimosamente en construcción no hay nada, no hay procesos, o sea, hay procesos, pero cada compañía maneja, o sea, no hay nada dicho, ¿verdad? Cada quien maneja lo que le da la gana. Interesante, la verdad, porque sí hay mucha, ¿cómo te podría decir? Especulación en cuanto al regreso de una persona que se ha ido afuera y en cuanto a expandirse globalmente, porque son conceptos que nunca se han, o bueno, si se han indagado, no tiene tanto desarrollo en cuanto a su indagación de ambas partes, por la cultura latinoamericana, en este caso ecuatoriana, Claro, eh, de que si regresas es porque fallas. Pero no, tienes la posibilidad también de, si regresas, es para mejorar algo acá, de la claro, manera principal. Para sí. dar un ejemplo, puedes regresar para dar un ejemplo. Puede ser, sí, sí, sí. O sea, sí.
Eso, o sea, tratar de Sí. siempre, siempre mejorar. O sea, es que todo ya está hecho, pero es la experiencia que uno trae. La experiencia de los gringos que dicen todo el mundo. Por último, ¿te arrepientes de alguna decisión en tu vida? Ah, ¿O dirías que sin esa decisión de la cual te podrías arrepentir es quien te hace el día de hoy? chuta, loco. Es que la peor decisión que tomé, tuve alguien que me dijo que no, oye. O sea, fue cuando estábamos en plena pandemia y quise salirme del trabajo. Mi jefe me agarró y me dijo, José, me habló y creo que tuve un buen jefe que se me sentó y explicarme, y una persona yo muy madura, o sea, tenía 24 25 años. Mm, Entonces creo que tomé una decisión y tuve la suerte de tenerlo a él, de renunciar en plena pandemia. Entonces creo que creo que nunca debió haber existido esa conversación, pero fue necesaria para darme cuenta de que todavía hay personas buenas, ¿verdad? Que te buscan darte un consejo. De ahí en la parte de trabajo, creo que como emprendedor, eh, en mis primeros inicios traté de ayudar a otros negocios y creo que eso sí fue un grave error. No lo volvería a hacer. No volvería a estar en un proyecto donde yo no pueda tener un control. Creo que esos son no como que arrepentimientos, pero creo que aprendizaje. O sea, no volvería a tomar un proyecto que donde yo no tengo control de nada. O sea, si es algo, tengo que tener control para poder saber. O sea, no estorbar, tener acceso, tener controles, ¿verdad? Porque estorbar es muy diferente. sí, definitivamente. Y donde no puedo aportar nada. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y es para dónde vamos, ¿verdad? Creo que ese es mi mayor arrepentimiento. O sea, bueno, no arrepentimiento, creo que el aprendizaje es no estar metido, involucrado en ningún otro proyecto donde yo no tenga un control como tal. Mm, excelente, loco, porque no Sí, puedes, te corta bastante el ámbito de tus intenciones hacia ese proyecto. Y honestamente, dentro de mi experiencia, que me ha pasado algunas veces eso, te desmoraliza. claro, claro, porque al final y al cabo es tu tiempo, es tu energía y hay que saber dónde ponerlas bien. Eh, Y eso es lo que me brilló, o sea, lo que me brilló es enfocar en Jay-Z y este año lo que he venido haciendo es, ahora sí, démosle más cariño a Jay-Z, o sea, son las empresas son como un bebé, hay que darle cariño y el cariño que hay que darle es dinero, inversión, todas estas cosas que necesita. Entonces, listo, José. Eso ha sido una conversación muy amena, muy increíble. Has, ha sido buena, ¿para qué? Ha sido educativa. Me encanta. sí, espero que te haya Sí, gustado. O sea, son de las primeras cosas que estamos haciendo súper locas y la verdad que te digo, o sea, sigamos adelante y sobre todo es poder tener un espacio, ¿verdad? Para compartir este aprendizaje con las demás personas. O sea, tenemos un poquito de experiencia, hay que darlo, ¿verdad? Y que cada quien o sea, no nos hacemos responsables de sus decisiones, pero cada quien tiene la libertad de hacerlo. O sea, vivimos en países libres. Y entonces sí, podemos tomar, somos responsables y tenemos que ser responsables en tradiciones siempre. O sea, sí, ese también es otra cosa que debemos hacer. Pero Ricardo, te agradezco mucho por el espacio, por darme chance de estar en tu comunidad. Sé que tu comunidad está en Ecuador, pero los negocios son los mismos. O sea, entra dinero, una cajita, un proceso y sale un producto, sale un servicio, sale lo que sea. sí, Entonces al que esté experimentando algo como nosotros, pues que esto le sea de ayuda, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho por el espacio y por el tiempo, ¿verdad? Que estamos aquí. sí, loco. La verdad es que después de tanta historia, es mejor compartir algo porque si no, no vamos a ningún lado. Así es. Ricardo, te agradezco mucho. Ahora sí, Nos despidámonos de la gente. despedimos. Ha sido un Gracias. gusto, un placer. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias, Ricardo. Chao, chao. Chao, chao. Espérate, Ricardo, estoy Ahí poniéndole córtale la... Ajá. stop recording, ¿verdad? Ya.